Muy buenos días, bienvenidos a BNP Debate 2021. Nos encontramos a solo 6 días de los comicios electorales y BNP, asumiendo un compromiso democrático, un compromiso de información en estas elecciones, ha reunido a los representantes de los partidos que participan en estas elecciones, puesto que el domingo 11 de abril no solo elegiremos al presidente de la República, sino tenemos la responsabilidad de elegir a 130 congresistas que nos representarán en el próximo Congreso Nacional. De este modo, iniciamos este evento, además dedicándoselo a la memoria del señor Ananías Escamilo, quien fue el promotor que se diera este debate y seguramente desde donde se encuentre está mirándolo atentamente. Pues bien, ¿quiénes son los protagonistas? Como les dije anteriormente, nos encontramos con los representantes de las principales fuerzas que participan en estas elecciones. Hablamos de Nano Guerra García, quien es el número 1 de Fuerza Popular; Roberto Sánchez, el número 1 de Juntos por el Perú; Carlos Anderson, el número 3 de Podemos Perú; Jan Ferrari, el número 17 de Victoria Nacional; Jean-Pierre Barea, el número 19 de Renovación Popular. A todos ellos le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que sea un gran debate por el bien, pues, de la población. Cabe señalar que usted podrá participar de este debate a través de las diferentes plataformas digitales. Ahí está en pantalla, no sé si ya se puede ver, un código QR en el que usted podrá ingresar y expresar, pues, quién le pareció que estuvo. Ahí está el código QR, quién le pareció que estuvo mejor en esta exposición de ideas, en este debate. Y también a través del Facebook puede usted entrar al link y votar. También puede expresar sus opiniones, por supuesto, en las páginas de las redes sociales de bnp.pe. Pero ¿quiénes son nuestros protagonistas de esta jornada? Escuchémosla por boca de ellos mismos a manera de presentación. Les vamos a dar un minuto para que nos diga. En este caso empezamos con Nano Guerra. ¿Quién es Nano Guerra? ¿Por qué postula al Congreso de la República y por qué lo hace por el partido Fuerza Popular? Nano, bienvenido. Muchas gracias. Don Ananías Escamilo fue fundador, gerente y empresario acá en ATE, en Lima Este. Nos dejó hace poco y es un ejemplo de vida, es un ejemplo de lo que pueden hacer los emprendedores, los empresarios, cuando pueden avanzar, cuando pueden crear. Yo he dedicado mi vida a promover el emprendimiento en nuestro país y quiero que aquellos que emprendan puedan hacerlo sin ser perseguidos desde el Estado y desde las instituciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nano. Corroboramos, te queda todavía unos segundos, no sé si quieres. Acabó la presentación de Nano Guerra. Ahora vamos con Roberto Sánchez, quien es el número 1 de Juntos por el Perú. ¿Quién es Roberto Sánchez? ¿Por qué postula con el partido Juntos por el Perú y por qué postula al Congreso de la República? Roberto, bienvenido. Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Sánchez Palomino, soy presidente de Juntos por el Perú, una organización política que ha logrado articular a más de 25 organizaciones sociales, culturales y políticas del país, liderados por Verónica Mendoza. Yo soy psicólogo de profesión, tengo más de 20 años trabajando los temas de lucha contra la pobreza, desarrollo económico, vulnerabilidad e inclusión social. Sentimos que la herencia de estos 30 años no fueron suficientes para defender la vida, la salud, la calidad de vida digna de nuestro país. Más de 140.000 compatriotas han perdido la vida, ni siquiera por algo sofisticado, por oxígeno, por atención, por solidaridad, por un Estado que se la juegue por la gente. Por eso tenemos un proyecto político para los cambios que necesita el país, Juntos por el Perú. Soy el número 1 de la lista del Congreso. Muchas gracias, candidato Roberto Sánchez. Ahora nos encontramos con Carlos Anderson. Él postula con Podemos Perú. Pero ¿quién es Carlos Anderson? ¿Por qué postula con esa agrupación política y por qué postula al Parlamento Nacional? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a los ciudadanos de ATE. Yo quiero decirles que si seguramente ustedes entran ahí a Google y ven Carlos Anderson, seguramente verán economista, banquero de inversión, que ha trabajado en América Latina, en Europa, en Estados Unidos,
que ha sido presidente del CEPLAN, que es comentarista de gestión, pero nada de eso realmente es quien soy. Yo soy una persona que nació en los barrios altos, estudió en un colegio primario allí primero y luego en la gran unidad escolar Pedro Adolfo Labarte de La Victoria. Tengo el mismo origen humilde que tienen todos los ciudadanos aquí en este hermoso distrito, ¿no? Y creo que de alguna forma soy, no digo ejemplo, pero soy una manifestación de lo que significa el progreso a través de la educación y a través del esfuerzo personal. Algo que yo quiero ayudar a que se repita, pero sin tanto esfuerzo. Muy bien, muchas gracias, candidato Anderson. Ahora nos encontramos con el candidato Jan Ferrari, el número 17 de Victoria Nacional. ¿Quién es Jan Ferrari? ¿Por qué postula con Victoria Nacional? ¿Por qué postula al Parlamento Nacional? Bienvenido, Jan. Muchas gracias. Buenos días. La verdad que muy contento de poder estar acá en esta plataforma que pueda de alguna manera dar a conocer justamente nuestras propuestas como partido, nuestra propuesta como candidato al Parlamento. He sido un ex deportista profesional durante cerca de 20 años, hoy además abogado, especializado en el sector deporte. Una de las prioridades que tenemos dentro del partido es justamente enfocar y llevar al deporte hasta el más alto nivel, creando política deportiva, dado que el deporte y la actividad física es una gran herramienta de cambio social. Me ha tocado ver historias y compartir historias justamente con personas que han salido desde sectores marginados y que han llegado al éxito. Entonces, ¿cómo no ver al deporte y la actividad física como una gran herramienta de cambio? Así que queremos, por medio de nuestro partido, un partido diferente, un partido nuevo, un partido que no está relacionado con la corrupción, querer justamente generar ese cambio en favor de nuestro país. Muchas gracias, candidato Ferrari. Nos encontramos también con Jean-Pierre Barea. Él postula con el número 19 de Renovación Popular. ¿Quién es Jean-Pierre Barea? ¿Por qué postula con Renovación Popular? ¿Por qué postula al Congreso Nacional? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, les comento un poco a todos los amigos que nos están viendo, nos están escuchando en vivo a través de Facebook y de la señal de BNP. La verdad que me cansé de estar sentado en mi mueble viendo la televisión y viendo cómo ciertas personas y ciertas agrupaciones políticas estaban haciendo lo que querían, los actos de corrupción, los actos de ineficacia, ineficiencia, que también no son delito, pero también de todas maneras incomoda a la ciudadanía, ¿no? Yo tengo 32 años de edad, soy abogado de profesión, tengo mi estudio de abogados, que es el estudio más grande a nivel nacional. Soy el dueño de Infocor Soluciones. Vengo ayudando a cerca de 80.000 peruanos a reactivarse al sistema financiero. Soy especialista en base de datos. Por afinidad soy programador. Diseño mis páginas web, apps y todo lo que sea monetización por internet como afinidad, porque no tuve el tiempo de estudiarlo ya que estuve estudiando la carrera de Derecho. Vengo con un chip distinto a los políticos tradicionales. Es la primera vez que estoy postulando un cargo público. Nunca antes lo he hecho ni a través del CAS o siendo proveedor del Estado de ninguna otra manera, y vengo con las ganas de trabajar y seguir adelante. Muchas gracias, candidato. Como ustedes han podido ver, los candidatos ya se presentaron, ya los hemos conocido, pero hay que también entender o saber que ellos han seguido estrictamente todos los protocolos de bioseguridad dictaminados no solamente por el gobierno, sino por la misma razón, por el mismo sentido común, habida cuenta de la pandemia en la que nos encontramos. También hay que anotar que este debate se va a ceñir estrictamente a las reglas del decoro. No vamos a permitir de ninguna manera ataques, adjetivos entre uno y otro. Vamos a ser muy vigilantes en ese sentido. Y les voy a contar ahora cuáles son las reglas de este debate, cómo se va a desarrollar. Los candidatos evidentemente ya la conocen porque hasta a través de sus equipos de prensa ya los hemos ido comunicando. Sin embargo, les vamos a hacer saber que este debate se va a desarrollar en 4 bloques. El primer bloque es una exposición de ideas. En este bloque ellos van a tener la oportunidad de hablar sobre 4 ejes fundamentales. Hablamos de economía, educación, seguridad, salud. Van a exponer sus mejores propuestas al respecto. Luego va a haber un bloque libre, donde van a poder también exponer algún eje que no se haya considerado, tal vez reforzarlo, tal vez apuntar algunas diferencias que tengan con algún candidato opositor, como lo consideren. Luego vendrá el bloque de las réplicas, donde van a tener que, a manera de duplas, van a
cuestionar las propuestas de un candidato de otra fuerza política. Y finalmente tendremos el bloque de las preguntas del público, las preguntas que ustedes han hecho a través de las redes sociales, a través de la página web, a través de llamadas telefónicas. El público de Lima Este se ha manifestado, ha presentado sus inquietudes y los candidatos van a tener que responder directamente a ellos. Pues bien, al final vamos a tener también, a manera de despedida, la oportunidad de escucharlos sobre un mensaje final. Estas son las reglas de juego. Sobre esta base vamos a desarrollar el debate, así que vamos a iniciar ya mismo con el primer bloque, la exposición de ideas, y vamos a ver cuál es el primer eje que vamos a tratar. Adelante. Es salud, como hemos visto, un eje fundamental en este momento en nuestra estructura, y vamos a iniciar con el candidato Nano Guerra García, el número 1 de Fuerza Popular. Nano va a tener que responder cuáles serán sus medidas inmediatas y efectivas para el control de la pandemia en el Perú, evidentemente en un eventual gobierno de Fuerza Popular. Nano, adelante, 1 minuto y medio para explicar. Cuando Keiko Fujimori me encargó jefaturar el plan de gobierno de Fuerza Popular, tuve la oportunidad de conocer un extraordinario equipo en el tema de salud. Nuestro especialista y quien dirigió los temas de salud es el doctor Ernesto Bustamante. Nosotros con él elaboramos una propuesta que incluye principalmente los siguientes temas. Número 1, perseguir, ubicar, acorralar al virus. Y eso se hace con pruebas moleculares masivas. No se han aplicado pruebas moleculares masivas, necesitamos 70.000 pruebas moleculares masivas por día para poder saber dónde está el virus y para que las cuarentenas no sean indeterminadas y que también sean focalizadas para que pueda permitirse abrir la economía en otras zonas. En segundo lugar, proponemos que la vacunación sea lo más rápida posible con participación de la Iglesia, de la sociedad civil, de entidades privadas y del Estado, porque el Estado está siendo muy lento para vacunar. Y en tercer lugar, ponerle atención al primer nivel de atención. Necesitamos oxígeno. Nosotros queremos construir 100 plantas de oxígeno para que no tengamos que estar mendigando el oxígeno o dependiendo de iniciativas privadas como la de don Ananías, que logró aquí en Lima Este que se tenga una planta de oxígeno. Bien, muchas gracias, candidato Guerra García. Vamos con Carlos Anderson, número 3 de Podemos Perú. La misma pregunta, ¿cuáles serán sus medidas inmediatas y efectivas para el control de la pandemia en un eventual gobierno de Podemos Perú? Adelante, 1 minuto y medio para explicar. Pero definitivamente el primer problema es el tema de la vacuna. Nosotros lo primero que vamos a hacer es exigirle, como se lo hemos exigido ya al presidente Sagasti, que nos deje los contratos firmados para tener 50 millones de vacunas. De inmediato vamos a lanzar el mayor programa logístico de la historia del Perú, utilizando todos los recursos del Estado y además también utilizando también los recursos que tiene el sector privado, las iglesias, etcétera, para poder hacer que efectivamente el Perú pueda estar vacunado el 31 de diciembre, todos los peruanos en edad de vacunarse. Eso es lo primero. Segundo, vamos a declarar esencial el oxígeno en toda entidad médica del país, hospitales, clínicas, etcétera. Esto parece ser una cosa declarativa, pero no lo es una exigencia. Así como los hospitales hoy en día tienen que tener una planta de agua, una planta de generación de energía eléctrica, van a tener que tener su propia planta de generación de oxígeno. En tercer lugar, nosotros vamos a hacer algo que también nos parece súper importante, que es trasladar todos los recursos que tengamos en el presupuesto para crear esa primera línea de defensa de atención primaria y convertirla en la primera línea de defensa contra las pandemias. El Perú no se puede seguir dando el lujo de perder
ciudadanos, a su población todos los días, 100, 200, 300 personas. Eso es demasiado para un país que ya viene con el dolor de tener más de 170.000, 150.000 personas fallecidas que nunca debieron haber muerto. Muy bien, muchas gracias, candidato. Ahora es el turno del señor Jan Ferrari, candidato número 17 de Victoria Nacional. La misma pregunta: ¿cuáles serán sus principales medidas inmediatas y efectivas para el control de la pandemia en un eventual gobierno de Victoria Nacional? Adelante. Gracias. Creo que el objetivo es uno solo y creo que esto es generalizado por todos los partidos, que es vacunar a toda la población. El tema es la ruta. A partir de ello es que se tiene que buscar una ruta que sea viable, que sea digerible y que sea efectiva, porque lamentablemente hoy el Estado se ha vuelto ineficiente para poder vacunar a toda la población. El Congreso ha lanzado un decreto, una ley en diciembre, la 31091, donde lamentablemente no se ha reglamentado. ¿Y eso por qué? Es porque el Estado, obviamente, al tener ciertos arreglos bajo la mesa, no va a agilizar la comercialización de las vacunas. Lo que nosotros solicitamos es generalizar esta ayuda por medio de las asociaciones públicas privadas, pero que esta ley pueda ser ya ejecutable para que se pueda comercializar la vacuna. Salir a buscar la vacuna, poder comprar las vacunas y que el Estado reglamente ello para que a partir de ahí se pueda hacer efectiva la vacunación a nivel nacional. Y por otro lado, el tema de la prevención, algo que lamentablemente no muchos comentan, porque hoy las postas médicas están completamente desabastecidas, sin médicos, sin camas, sin oxígeno. Entonces tenemos que hacer un plan de prevención, porque ya estamos hablando de una segunda y tercera cepa, que es la cepa de Inglaterra y la cepa de Brasil. Entonces tenemos que comenzar a tener un plan de emergencia para poder atacar ello, dado que todavía no hay vacuna para eso. Entonces hay que ser firmes y hay que tomar acciones efectivas. Muchas gracias, candidato Ferrari. Es el turno ahora del candidato Roberto Sánchez, número 1 de Juntos por el Perú. La misma pregunta: ¿cuáles serán las medidas inmediatas y efectivas para el control de la pandemia en un eventual gobierno de Juntos por el Perú? 1 minuto y medio para explicar. Adelante. Sin vacunación, sin oxígeno, no es posible vencer esta epidemia. Por eso necesitamos redoblar, triplicar los esfuerzos como país para poder garantizar la dotación adecuada de las vacunas. Complementariamente, convocar a todas las fuerzas del país, hablo sector público, sector privado, porque la cadena de distribución, la cadena logística es también todo un reto y un desafío que debemos de vencer, asegurando vacuna para todos los peruanos. En segunda instancia, no podemos permitir que más gente siga muriendo solo porque no dispone de oxígeno. Nosotros, la primera medida que haremos será asumir temporalmente la producción de todo el oxígeno privado del país para garantizar de que no haya que ahora, como ocurre, 2.000 soles, 3.000 soles los cilindros, la gente muriendo realmente en las colas porque no tienen oxígeno. Sin vacuna, sin oxígeno, no vamos a poder afrontar este periodo. Necesitamos un solo sistema integrado en salud. Necesitamos invertir en la capacidad del primer nivel de atención, condiciones adecuadas para los médicos y profesionales. La prevención, la promoción es fundamental. Tenemos que salir a atender y a buscar en los propios domicilios una buena contención, una buena promoción. La salud es lo fundamental para esta reactivación del país. Muchas gracias, candidato Sánchez. Es el turno ahora del candidato Jean-Pierre Barea, número 19 de Renovación Popular. La misma pregunta: ¿cuáles serán sus medidas inmediatas y efectivas para el control de la pandemia en un eventual gobierno de Renovación Popular? 1 minuto y medio para explicar. Lo primero, como partido, nosotros tenemos la posibilidad, y lo decimos bien claro, la apertura y reapertura de las postas COVID. ¿Esto qué significa? Para el análisis, para el descarte, y en caso saldrá positivo, el tratamiento totalmente gratuito y subsidiado por parte del Estado. Eso es lo primero. El otro tema fundamental es el tema del oxígeno. Acá, hace poco, el ministro de Salud ha subido la pureza del oxígeno y obviamente también al subir la pureza, la cantidad de oxígeno que se tenía, obviamente ya no está certificada para determinadas, para ese tema de salud. Entonces acá lo que tenemos que hacer es que el Estado subsidie totalmente el oxígeno. No puede ser que miles y millones de peruanos estén muriendo ahorita en las camas UCI por el tema del oxígeno.
Yo les puedo decir, y les puedo decir de primera mano, porque tengo familiares médicos, que una de las peores muertes, aparte de morir quemado, es la morir asfixiándose. Entonces no es posible que el Estado no pueda subsidiar. Ahora, otro tema importante y un tema jurídico totalmente es el tema de la concertación de precios. Hay dos empresas, una alemana y una norteamericana, una que maneja el 80% y otra el 20% del oxígeno que va a las clínicas privadas y a los hospitales públicos. Al final no hay que ser economista, pero cuando la cantidad demandada es mayor, obviamente el precio baja, pero estas empresas ya fueron denunciadas en muchas veces ante Indecopi y han pagado bastantes multas y siguen consultando precios y siguen jugando con la vida de miles y millones de los peruanos. Entonces acá se trata netamente de subsidiar y que el Estado subsidie el oxígeno para todos los peruanos. Muy bien, muchas gracias, candidato Jean-Pierre Barea. Bueno, de este modo ha acabado el primer eje de este primer bloque. Vamos a ver cuál es el siguiente eje temático. El bloque es educación y vamos a iniciar manteniendo el mismo orden de la primera ronda con el candidato Nano Guerra García de Fuerza Popular y la pregunta es: ¿cuál es la mejor propuesta de su partido para mejorar la calidad educativa en nuestro país? 1 minuto y medio. Tenemos más de 20 años de gobiernos ineficientes. Esto se demuestra, por ejemplo, cuando ha llegado la pandemia y no hemos tenido ni siquiera preparada una educación virtual, una educación a distancia que hace decenas de años que se practica en otros países del mundo. Esto se debe a que se ha abandonado lo que es la gestión, la gerencia en todos los sectores, en el sector de salud, porque también hubieron recursos en el sector de educación. Nosotros proponemos gestionar la educación directamente con prácticas de calidad. Para esto nosotros estamos concentrándonos en, primero, aumentar el presupuesto educativo de educación, el presupuesto de la nación. En segundo lugar, queremos que se gerencie la educación como se hizo en el gobierno de Alberto Fujimori. El primer curso gerencial para directores de colegio en nuestro país se hizo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Pasaron 15 años para que se volviera a hacer un curso similar. Y por último, entregar a los chicos, a los jóvenes, un pack tecnológico para que puedan estar conectados en clases y no tengan que estar turnándose la computadora si es que hay una computadora en el hogar. Muy bien, muchas gracias, candidato Guerra García. Es el turno ahora de Carlos Anderson de Podemos Perú. La pregunta es la misma: ¿cuál es la mejor propuesta de su partido para mejorar la calidad educativa en nuestro país? 1 minuto y medio, adelante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el tiempo perdido y eso significa darle a los estudiantes las tablets que se requieren con el contenido, por supuesto, de internet, pero también a los profesores. Los profesores no tienen tampoco necesariamente computadoras, laptops, así que no puede ir uno sin el otro. Así que nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder proveerles de esos instrumentos básicos para algo que va a ser la norma de aquí en adelante, que es la educación híbrida, la educación que mezcla lo presencial con lo digital. Y para eso nosotros vamos a hacer algo que le llamamos el modelo Netflix de educación. Es decir, vamos a preparar muchísimo contenido a través de infoescuelas, a través también de una universidad pública 100% digital, de manera que los estudiantes en cualquier parte del Perú tengan acceso a educación de calidad, ¿no? Porque hoy en día con la tecnología se pueden hacer cosas realmente maravillosas, tener a los mejores profesores del mundo y tener ese tipo de contenido para que los chicos puedan tener acceso en diversas plataformas, su teléfono, su tablet, su televisor, etcétera, en el momento que lo requieran. Esto que estoy describiendo no es nada del otro mundo, sucede desde hace rato en los países que han tomado la educación como el instrumento principal para generar verdadero crecimiento y verdadero
desarrollo de largo plazo. Sin educación no va a haber desarrollo para el país. Muchas gracias, candidato Anderson. Es el turno ahora del candidato Jan Ferrari, de Victoria Nacional. La misma pregunta: ¿cuál es la mejor propuesta de su partido para mejorar la calidad educativa de nuestro país? 1 minuto y medio para explicar. Adelante. Gracias. Tenemos un problema integral. Y a partir de ello es que tenemos que hacerlo por etapas y por partes. No podemos hablar puntualmente de educación superior si tenemos un problema en educación básica. No podemos hablar de capacitación a profesores si es que no hay conectividad. Entonces tenemos que enfocarnos primero en lo primero. Para que llegue la educación a todo el país tiene que haber conectividad. Y a partir de ello tenemos que hacer la ruta de la compra del satélite para poder tener conectividad a nivel nacional. A partir de ello, capacitación a los profesores. Eso es crucial. Esto no pasa solamente por la distracción que tengan los chicos en aprender, sino en la capacidad del profesor de hacer que los chicos aprendan. Se necesita capacitación a los profesores. Por otro lado, el tema de la educación superior, reforzar a la SUNEDU. Hoy, cuando muchos están en pleito y no quieren que la SUNEDU sea reforzada, pues sí, hay que reforzarlo, porque hay que darle calidad educativa a los universitarios y a partir de ello generar bolsa de trabajo. Tenemos un buen programa que es el Cerume, el famoso Cerume. Ok, tenemos que darle justamente oportunidad a estos universitarios que están saliendo de las universidades y llevarlos a nivel nacional para que puedan exponer todo lo aprendido. Y por otro lado, la creación de la SUNEVA, que es la Superintendencia Nacional de Educación Básica. Con ello vamos a atacar 3 puntos: calidad educativa, control de infraestructura para que los directores no se aprovechen justamente, y sobre todo en educación, colegios públicos, y oferta educativa. 3 puntos cruciales. Muchas gracias, candidato Ferrari. Es el turno ahora del candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La pregunta es exactamente la misma: ¿cuál es la mejor propuesta de su partido para mejorar la calidad educativa en nuestro país? Adelante. Primero tenemos que señalar que es absolutamente indigno e injusto que ocupemos el puesto 127 de 137 modelos educativos en el mundo. Eso lo dice el último informe del Foro Económico Mundial. ¿Por qué de cada 10 de nuestros jóvenes solo 3 logran ingresar a educación superior? ¿Por qué ocupamos el puesto más bajo en acceso a educación superior? Tenemos 55,000 colegios en el país y solo la mitad de ellos tiene provisión de servicios públicos de agua. ¿Cómo es posible? Necesitamos convertir a la educación en un derecho fundamental. Solo con educación vamos a progresar, erradicar la pobreza, convertir nuestra economía en competitiva. Por eso nosotros aspiramos a la universalidad del ingreso a la educación pública universitaria superior. Sea en instituto o sea en universidad, debemos de ir de menos a más, pasar del 6% del PBI al 10% en los próximos 5 años. Tenemos que a la educación presencial, semipresencial, garantizar la plataforma virtual. El Internet tiene que ser para acceso de todos los peruanos. Solo la educación nos hará competitivos. La educación no es un privilegio, es un derecho, y este Perú del Bicentenario tiene que tener una economía, una política y un Estado que garantice el acceso a la educación. Muchas gracias, candidato Sánchez. Es ahora el turno del candidato Jean-Pierre Barea, de Renovación Popular. La pregunta es la misma: ¿cuál es la mejor propuesta de su partido para mejorar la calidad educativa en nuestro país? Bueno, mucho he escuchado de las propuestas, pero nadie ha hablado del tema de la alimentación. Si bien es cierto, nosotros somos un país, somos el país en la región con el peor sector educacional. Si así tuviéramos la mejor educación y los niños no pudieran alimentarse como es debido, no estamos hablando de nada, ¿no? Yo creo que parte primero de la alimentación para todos nuestros niños y asegurar eso para que puedan tener a partir de eso una buena educación, ¿no? Dentro de mi partido estamos proponiendo la fusión de algunos ministerios como el de Cultura y Educación. Entre otros, también queremos eliminar de la currícula el tema del enfoque de género, ya que consideramos que no forma parte de una unidad, y eso no puede ser posible que un niño lo que le viene a ser inculcado en el colegio, en casa le viene a ser inculcado de otra manera. Mi partido es pro vida y pro familia y defendemos eso. Otra parte del tema del lenguaje inclusivo, que se está hablando bastante, que más que inclusivo me parece exclusivo, ¿no? Porque está discriminando y considero que el hombre y la mujer deben tener la misma igualdad, y no desde chiquito
chiquito hasta de grande, ¿no? Entonces, eso yo considero que de todas maneras en la currícula se tiene que mejorar, ¿no? El tema de tablets y todo eso también es una de nuestras propuestas, pero tenemos que hablar de una infraestructura, ¿no? De conectividad. Hay que hacer una infraestructura. ¿De qué sirve la tablet si no le llega el internet a esos niños, ¿no? He visto en algunos lugares del Perú, en unos pueblos pequeños alrededor de Lima, como 3 niños están con una sola tablet, ¿no? Y es algo totalmente vergonzoso como el Estado no puede ayudar en ese tema. Muy bien, muchas gracias, candidato Jean-Pierre Barea. De este modo hemos acabado el segundo eje temático de este primer bloque y vamos a pasar al tercer eje temático, que es el siguiente. Lo que es economía, y vamos a mantener exactamente el mismo orden. En este caso, iniciamos con el señor Nano Guerra de Fuerza Popular. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las medidas que tomará un eventual gobierno de su partido para una correcta reactivación económica? 1 minuto y medio para explicar. Estoy seguro que ahora nos está escuchando mucha gente que tenía trabajo. Señor, señora, usted quizá el año pasado tenía trabajo o su pequeña empresa iba avanzando, iba creciendo. Eso se detuvo por la pandemia y por la pésima administración de gestión económica que se hizo con la pandemia. Nosotros estamos muy preocupados por generar el empleo en nuestro país. Nuevamente tenemos que reactivar la economía. Esto lo queremos hacer con muchas pequeñas obras que se hagan sobre todo en las zonas populares y en las zonas donde hay mayor pobreza en nuestro país, que es en la sierra. Esto lo hizo el fujimorismo. Nunca se construyó tantos caminos, tantas carreteras, tantos acueductos, nunca se sembraron tantos árboles como en la época del gobierno de Fujimori, con mucho menos presupuesto de lo que se tiene ahora. Junto con esto, apoyaremos a la pequeña, mediana y microempresa, buscando que las entidades, en lugar de perseguirlas, en lugar de cerrarle a usted su bodega, en lugar de que llegue el municipio, la SUNAT, SUNAFIL, Indecopi, Defensa Civil, que se han vuelto los perseguidores de la pequeña y microempresa, en lugar de eso nosotros propondremos que todas estas entidades no les cobren por los trámites, no las persigan y las capaciten. Muchas gracias, candidato Guerra García. Es el turno ahora de Carlos Anderson de Podemos Perú. La pregunta es: ¿cuáles son las medidas que tomará un eventual gobierno de Podemos Perú para una correcta reactivación económica? 1 minuto y medio para explicar. La economía peruana se encuentra estancada, es como si hubiera caído en un hoyo y necesitamos darle un empujón para sacarla. Y eso implica, por un lado, ayudar a las familias, ¿no?, a través de todo tipo de mecanismos como bonos, etcétera, que incluso el propio Fondo Monetario Internacional está alentando a los gobiernos a que lo hagan. Pero por otro lado, más importante, entendemos que es crear empleo. Y para eso nosotros estamos dedicando 3 ideas fundamentales. Una, creación de empleo masivo, programa de empleo masivo, sobre todo para jóvenes. ¿Para hacer qué cosa? Pistas, carreteras, regadíos, etcétera. Y por otro lado también un programa nacional de agua y desagüe, porque nosotros consideramos que efectivamente no vamos a poder vencer la pandemia ni nada por el estilo si no tenemos agua y desagüe para el 100% de los peruanos. Por otro lado, entendemos que es importante seguir ayudando a las empresas. Reactiva 1, Reactiva 2, a los que les llegó necesita un espacio de tiempo mayor para poder ser pagado, ¿no? En lugar de 1, 2 años de gracia y en lugar de 3, 5 años de periodo. Pero más importante, estamos impulsando un fondo soberano de $1.000 millones para capitalizar a las microfinancieras, porque son ellas las que mejor entienden sus negocios. Son ellas las que van a poder entonces trasladarles los recursos que con el crédito financiero, $1.000 millones se pueden convertir en $10.000 millones sin ningún problema, y eso va a ser una tremenda inyección para todos los negocios como los que ustedes tienen. Muchas gracias, candidato Carlos Anderson. Es el turno ahora del candidato Jan Ferrari de Victoria Nacional. La pregunta es la misma: ¿cuáles son las medidas que tomará un eventual gobierno de Victoria Nacional para una correcta reactivación económica? 1 minuto y medio para explicar. Ok, gracias. Nosotros estamos enfocados puntualmente en el aspecto de reactivación económica en los micros y pequeños empresarios. Hay muchos especialistas en el tema, evidentemente.
Y para eso, evidentemente, queremos que los especialistas se encarguen de ello. Para eso hay que poner reglas claras, normas claras, leyes claras. Para, primero, formalizar al informal. Lamentablemente hoy el microempresario quiere acudir a un Reactiva y no puede. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de burocracia y documentaciones en las cuales ellos no pueden, no cumplen. Entonces necesitamos formalizarlos. Para ello tenemos una propuesta puntual. Nosotros del 18% del IGB queremos darle el 12% sea retribuible al microempresario. ¿Cómo? 3% en vivienda, 3% en educación, 3% en salud y 3% en reinversión. Con ello estamos ayudando a un sector completamente golpeado que evidentemente ayuda a la reactivación económica del país. Entonces necesitamos no asfixiarlos, sino por el contrario, ayudarlos y que sea un proceso no menor a 3 años. Hemos tenido un año de pandemia donde están completamente asfixiados y donde lo primero que dicen algunos es saquemos de las calles a los ambulantes. No hay que sacar a los ambulantes de la calle, hay que formalizarlos porque a partir de ello es que vamos a tener una economía mucho más sólida y mucho más fuerte. Muchas gracias, candidato Jan Ferrari. Es el turno ahora de Roberto Sánchez, el número 1 de Juntos por el Perú, y la pregunta es la misma. ¿Cuáles son las medidas que tomará un eventual gobierno de Juntos por el Perú para una correcta reactivación económica? 1 minuto y medio para explicarnos. Necesitamos agregar en 2 puntos del PBI para el año todo lo que es la inversión pública. Eso quiere decir la necesidad de promover empleos a través de muros de contención, infraestructura deportiva comunitaria, carreteras, vías de acceso, pero también establecimientos de salud, también instituciones educativas. Es decir, un shock de inversión sin corrupción para poder tener empleo rápido y directo, que se han perdido más de 3 millones de empleos hasta el año pasado. Pero además, también necesitamos potenciar a la microempresa. Por eso estamos planteando nosotros un fondo de garantías de 30.000 millones de soles para crédito barato, periodo de gracia de 2 años, pero no solamente eso. Millones de familias hoy están endeudadas. Además, por unos impuestos usureros. Necesitamos el congelar las deudas al menos por 1 año para que nos permita reactivar. Con los bonos también se va a poder reactivar la demanda, la economía que hoy está muy golpeada. Es posible que paguemos el gas más caro de América Latina teniendo nosotros una de las reservas más importantes de gas. No es posible. Aquí necesitamos que la gran empresa tribute, minería competitiva, limpia, un portafolio de 50.000 millones de dólares de inversión minera. Hay que desarrollarlo, pero de manera competitiva, pagando impuestos, respetando el medio ambiente y pagando lo que corresponde a los trabajadores. Muchas gracias, candidato Roberto Sánchez. Es el turno ahora del candidato Jean-Pierre Barea de Renovación Popular. Y la pregunta es, ¿cuáles son las medidas que tomará un eventual gobierno de Renovación Popular para una correcta reactivación económica? 1 minuto y medio para explicar. Bueno, lo primero que vamos a hacer para reactivar la economía es asegurar el flujo de la cadena de pagos. ¿Cómo se asegura esto? Asegurando que sobreviva la micro, pequeña y mediana empresa, que es el emporio pujante de nuestro país. ¿Cómo se hace eso? Ayudándoles a que subsistan, a que sobrevivan a esta crisis. ¿Cómo se puede hacer esto? A través del congelamiento de las deudas, otorgándole la suspensión de los pagos a este emporio pujante hasta que se levante el estado de emergencia y brindarle 6 meses más, cuando se levante 6 meses más de gracia. ¿Para qué? Para que estas personas puedan dar trabajo. A través del trabajo el Estado ya no va a tener que subsidiar ni dar ningún tipo de bono, porque la gente ya está cansada de cómo se están otorgando los bonos. Nadie sabemos por qué a unos le cae, por qué a otros no. Estamos cansados del tema de los bonos. Lo que la gente necesita es trabajo. Ahora, esta propuesta es no solamente que yo voy por Lima Metropolitana y por mi partido, sino es a nivel nacional. Porque acá se trata de reactivar la economía. Acá se trata que las personas no pierdan su casa, no pierdan su vehículo que a tantos les costó obtener. Entonces, la idea es salvaguardar los bienes de estas personas para que no sean perdidos por esta desgracia que estamos viviendo, esta pandemia en la cual no estábamos preparados. Así que la única forma de reactivar la economía es asegurar la cadena de pago, y asegurando la cadena de pagos aseguramos la micro, pequeña y mediana empresa. Okay, muchas gracias, candidato Barea. No ha utilizado todo su tiempo, pero de este modo hemos acabado el eje número 3 del primer bloque y vamos a ver cuál es el siguiente eje temático. Seguridad ciudadana es el cuarto y último eje temático de este primer bloque y vamos a iniciar, como hemos venido haciéndolo, con
el candidato Nano Guerra García de Fuerza Popular. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas que adoptará un eventual gobierno suyo para reducir los índices de la criminalidad? Todos hemos visto en nuestros barrios alguna vez un carro que alguien dejó abandonado. De pronto pasa el tiempo y ese carro alguien le rompe una luna y después otro le rompe otra luna, otro le quita un espejo, etc. ¿Qué es lo que sucede? Al ver que nadie hace nada cuando se rompe la primera luna o se roba el primer espejo, los pandilleros, los delincuentes comienzan a atacar ese carro. Lo mismo sucede en una sociedad cuando se cometen delitos y no se persiguen los delitos. Por ello, hay que atacar el delito desde que es menor. Por esa razón, nosotros estamos proponiendo, con el apoyo de Fernando Rospigliosi, que es parte de nuestro equipo, que en cada distrito exista nuevamente la investigación del delito, existan detectives para que puedan ir detectando dónde se generan estos pequeños delitos, luego se haga un mapa del delito y luego se haga un patrullaje inteligente en esas zonas, porque no tenemos muchísimos recursos, hay que detectar. Así como proponemos detectar el virus, ¿dónde está? De la misma manera proponemos detectar dónde se encuentra el delito, sobre todo el delito menor. Hay que devolverle a la policía la facultad de investigar el delito y que no está en manos solamente de la Fiscalía como es actualmente, que no se dan capacidad para investigar sobre todo los delitos menores. Y hay que devolverle a la policía el orgullo por el trabajo que siempre han hecho por nosotros. Muchas gracias, candidato Guerra. Es el turno ahora del candidato Carlos Anderson de Podemos Perú. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas que adoptará un eventual gobierno de Podemos Perú para reducir los índices de la criminalidad en nuestro país? 1 minuto y medio para explicar. Lo primero que tenemos que entender es que la delincuencia no es sencillamente la delincuencia en sí misma, sino realmente es casi hoy en día como el terrorismo de los años 80. Tenemos ciudades que han sido capturadas por la delincuencia. Hay actividades económicas que no pueden realizarse sencillamente porque hay que pagar cupos aquí y cupos allá. Tenemos que enfrentar no solamente las causas de mediano y de largo plazo, sino sobre todo tenemos que enfrentar el tema de hoy. ¿Qué hacemos con tanta delincuencia? Por eso es que estamos planteando una serie de medidas, entre ellas un toque de queda selectivo de ciudades para poder enfrentar la delincuencia. Es decir, después de las 9 en estos toques de queda que tenemos nosotros, vamos a hacer que patrullen realmente las fuerzas policiales con el apoyo de las fuerzas militares, con todo el apoyo logístico que ellas le dan. Pero para adelante lo que necesitamos es devolverle a la policía, por supuesto, su dignidad, y para eso vamos a darle todo el apoyo que requiere, sobre todo el apoyo logístico. No es posible que los policías tengan que seguir comprando sus propias armas letales y no letales, que no tengan medios de comunicación ni nada por el estilo. Y vamos a crear 3 megacomplejos de seguridad en Lima metropolitana, en las zonas donde hay mayor criminalidad, y también una en cada una de las ciudades principales del país. El tema de la criminalidad, el tema de la seguridad ciudadana es fundamental, porque sin ella no vamos a poder disfrutar de ninguno de los beneficios que significa la libertad. Muchas gracias, candidato Anderson. Es el turno ahora del candidato Jan Ferrari de Victoria Nacional. Y la pregunta es, ¿cuáles son las medidas que adoptará un eventual gobierno de Victoria Nacional para reducir los índices de la criminalidad en nuestro país? 1 minuto y medio para explicarnos. Ok, gracias. Un problema trascendental dentro de nuestro país, ¿no? Si es que no tenemos las leyes claras para favorecer a nuestra policía, de nada sirve hablar todo lo demás. Las leyes tienen que estar claras, las normas tienen que estar concisas y contundentes para el delincuente. ¿Por qué? Porque la policía, cuando actúa, lamentablemente siempre el perjudicado es el policía. Entonces, las leyes tienen que estar claras. A partir de ahí, el fortalecimiento institucional a la Policía Nacional del Perú. Tiene que haber capacitación. No puede ser posible que lleguemos a las comisarías y los policías no estén preparados para poder actuar contra toda esta cantidad de delincuencia que hay en nuestro país. Tenemos que fortalecer la institucionalidad de la policía. La capacitación, esos 3 años de capacitación tiene que ser fortalecido. Y a partir de ahí tenemos que implementar a todas las comisarías con todas las herramientas que se requieran. Por otro lado, evidentemente lo que necesitamos es fortalecer el servicio de inteligencia. Lamentablemente hoy se detectan las bandas, se tienen a las mafias y no se actúa. ¿Por qué no se actúa? Porque no hay capacidad.
porque no tenemos a las personas correctas para poder manejar este sistema. Entonces necesitamos fortalecer. Este es un tema integral. No podemos hablar solamente de un lado si es que dejamos de lado el otro. Y por otro lado, evidentemente, el servicio de inteligencia tiene que estar con el fortalecimiento que se le tiene que dar para poder actuar con referencia a toda la delincuencia que estamos teniendo, ¿no? Muchas gracias, candidato Ferrari. Es el turno ahora del candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. La pregunta es: ¿cuáles son las medidas que adoptará un eventual gobierno de Juntos por el Perú para reducir los índices de la criminalidad en nuestro país? 1 minuto y medio para explicarnos. Necesitamos visibilizar el rol que en ello cumple la Policía Nacional, el sistema de administración de justicia y el propio Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Los tres actores tienen que, como dice, poner las barbas en remojo y replantear el trabajo que están haciendo. La Policía Nacional necesita una profunda reforma. No todos los malos elementos que allí hay merecen estar, tienen que sacarlos. Tiene que haber una exhaustiva investigación, recuperar ese rol comunitario de la policía. Para ello necesitamos garantizar también la mejora de sus condiciones laborales. Debemos aumentar sus sueldos. Debemos de procurarle además la adquisición de material tecnológico de tal manera que se potencie las labores de inteligencia, de prevención del delito. De otra parte, en el sistema de administración de justicia se tiene que ser mucho más duro, mucho más implacable, persiguiendo este imperio del delito. En las cárceles necesitamos un enfoque de cárceles productivas. Tenemos que evitar el hacinamiento. Tenemos que trabajar con un sistema nacional de seguridad ciudadana a través de la prevención de los propios vecinos, rondas urbanas, rondas campesinas, que permita prevención. Yo creo que con paz social y con cero delitos vamos a poder abordar bien los retos del país. Muchas gracias, candidato Sánchez. Es el turno ahora del candidato Jean-Pierre Barea de Renovación Popular. La pregunta es: ¿cuáles son las medidas que adoptará un eventual gobierno de Renovación Popular para reducir los índices de la criminalidad en nuestro país? 1 minuto y medio. Bueno, a lo largo de los años hemos podido darnos cuenta, todos nosotros, que el incremento o hacer más gravosa la pena no ha sido la solución más efectiva, ¿no? Por ese camino no va. Eso creo que lo hemos hecho durante los últimos 15, 20 años. Acá tenemos que ser sinceros y acá la ciudadanía, así y específicamente acá en Lima Metropolitana, vemos cómo roban celulares, cómo roban carteras. Ya no importa el horario, de día o de noche o de tarde, ¿no? Ya no importa si eres hombre o eres mujer. Hemos llegado a un punto que un celular vale más que la vida de una persona, ¿no? Hemos visto esos casos que dan mucha pena. Esos son los robos y hurtos simples, ¿no? También se puede dar en situaciones agravadas. Lo que estamos proponiendo es más que un tema de represión, un tema de prevención. La apertura de sistemas y programas sociales para poder ayudar y contribuir a la ciudadanía. Y esto tiene que ir de la mano con un tema educacional y conjunto integral por parte del Estado. Otro tema que estamos mencionando es el tema de la eliminación del 2x1. ¿Para qué? Para que esto el delincuente común la piense 1, 2 o 3 veces, porque yo he tenido oportunidad, bueno, no soy penalista de profesión porque nunca me gustó mucho, pero te puedo decir que he visitado y hecho prácticas en su momento en las cuales me he podido percatar que las personas y hasta los delincuentes cuentan el tiempo, qué tipo de delito y lo van barajando, ¿no? El otro tema es la eliminación del principio de oportunidad, para que estas personas no soliciten el principio de oportunidad y puedan estar desde el primer día que cometen el delito y lo agarran en estado de flagrancia, de una vez esa persona esté presa y que no salga. Muchas gracias, candidato Jean-Pierre Barea. De este modo hemos acabado con este primer bloque. Los hemos visto y los hemos escuchado exponer sobre 4 ejes fundamentales. Después de la pausa vamos a verlos y vamos a escucharlos en temática libre y luego en réplicas en dupla, que ya ha sido previamente sorteado. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Esto es BNP Debate 2021. Pausa y volvemos.